Bienvenidos, chicos, al- a esta masterclass. La idea de la masterclass, de esta masterclass, es que ustedes tengan una idea de lo que vamos a aprender en este curso de Internet de las Cosas. ¿Ok? Quien habla también dicta el curso de tecnologías emergentes en TechSoup para los chicos de la carrera de diseño y desarrollo de software. ¿Ok? Entonces, tenemos ahí una buena propuesta para que ustedes puedan trabajar todo lo que es IoT, ¿no? IoT que es en sí una palabra que está muy de moda, entre comillas, podríamos decir, porque este término fue acuñado allá por 1999 aproximadamente por Kevin Ashton, conocido como el padre de lo que es IoT. Entonces, yo recuerdo por ahí, en el 2000, todavía cuando era estudiante, hay un video que recomiendo que lo busquen y lo vean, que se llama Guerreros de la Red. Un video muy interesante que plasma cómo las comunicaciones, allá en el 2000 todavía, plasma cómo las comunicaciones, todo lo que son redes de datos, se interconectan, fluyen y se entrelazan entre ellos, ¿no? Y en una parte del video por ahí, muy puntual, habla y por qué no interconectar, ¿no? Una refrigeradora a Internet. Ojo, estamos hablando de los años 2000, donde Internet de las cosas todavía recién estaba en pañales, ¿no? Pañales, como se dice. Lo que sí teníamos era domótica, todo lo que conocen de electrónica. Domótica era pues controlar desde un punto central una ventana, una persiana, una puerta, un dispositivo con la electrónica. Ya con el pasar del tiempo, la misma necesidad y la infraestructura que nosotros tenemos hoy en día nos permite eso, ¿no? Nos permite llevar la domótica a lo que es Internet. Entonces, el concepto puntual de Internet de las cosas es interconectar cualquier dispositivo a Internet. Ahora, la pregunta sería, ¿y para qué conectamos esto? ¿Sí? Son muchas las necesidades que se tiende a cubrir. Por ejemplo, esta semana tengo un pequeño de 12 años, ¿no? Que quiere una pecera. Y por experiencia, controlar ese ecosistema de la pecera es bien complicado. Tenemos que controlar el pH, tenemos que controlar la temperatura del agua, ¿no? La limpieza propia del agua. Y es un trabajo propio, ¿no? Otra necesidad se me ocurre, por ejemplo, se me viene a la memoria un proyecto interesante que hicieron los chicos del curso anterior, que es, por ejemplo, quienes trabajamos todavía con balones de gas. Más de uno se ha quedado seguro con, ¿no?, la comida a medio cocer porque simplemente se acabó el balón de gas. ¿Y por qué no interconectar este balón de gas, hacerle una base que por peso mida la cantidad de gas que pueda tener este balón, y antes que se acabe, automáticamente me envíe un mensaje o me envíe un mensaje al proveedor, y antes que se acabe el gas, el proveedor está en la puerta con el balón de gas? Y así vamos a encontrar un sinfín de necesidades por cubrir en la misma industria, en el día a día. Entonces, el curso lo que nos invita es a conocer cómo hace posible la electrónica, ¿sí? Llevamos conceptos básicos de electrónica. ¿Cómo hace la electrónica para poder interconectarse a Internet? Ojo, la red de Internet es una, y la red de sensores y actuadores es otra. Son dos redes completamente diferentes que lo que necesitamos es entender cómo se unen. Y ya de ahí poder mostrarlos, ¿no? Mostrar toda esta información en diferentes dashboards que nos permitan tomar una decisión. Ya existen soluciones. Empresas grandes como Google, Amazon, tienen estos, ¿cómo les llaman? Asistentes, ¿no? Alexa, por ejemplo. Nosotros tenemos en TechSoup un equipo, un Alexa para cada estudiante, para que pueda interactuar, ¿no? Al final, después de entender cómo funcionan los sensores, cómo funcionan los actuadores, cómo llevo esa información a través de un gateway a Internet, puedo ya utilizar Alexa para enlazar todo ese ecosistema
y poder, a través de la voz, controlar un componente. ¿Ok? Entonces, permítanme presentar parte de la unidad 1 dentro del curso, ¿no? Donde hablamos propiamente de todo lo que es Internet de las cosas. ¿Ok? Entonces ahí lo que nosotros vamos a revisar, por ejemplo, son cuál es el estado actual, qué tenemos cuando hablamos en Internet, cómo hablamos en Internet, cómo se crea este enlace. O sea, ¿qué es lo que sucede atrás de la computadora cuando nosotros, por ejemplo, digitamos www.facebook.com, cuando subimos un archivo a Internet? Entendiendo esa parte, recién puedo pasar a comprender qué es lo que sucede con estos actuadores y estos sensores, ¿ok? Tenemos, por ejemplo, dispositivos, hoy en día tenemos diferentes dispositivos conectados a Internet, ¿sí? Es más, en casa ustedes pueden hacer, en casa, en el trabajo pueden hacer una revisión rápida. ¿Qué componente? La pregunta sería, ¿qué componente está conectado a Internet? Yo me atrevo a preguntar, ¿qué componente no está conectado a Internet? Hoy en día todo está conectado a Internet. Me acuerdo que el año pasado compramos, renovamos la lavadora, y la lavadora ya viene conectada a Internet. Tienes un aplicativo de una marca específica donde tú bajas las rutinas específicas y tú le puedes decir a la lavadora, pues, el tipo de ropa que va a lavar, los minutos que va a lavar, y puedes controlar una plantilla, ¿sí? Una plantilla específica, y decirle, pues, que, no sé, pues, voy a lavar ropa de deporte. No es lo mismo lavar ropa de deporte o lavar ropa de algodón. Entonces ya tienes un dispositivo, dejas lavando y lo puedes controlar desde cualquier punto, ¿no? Eso ya está interconectados. ¿Cómo los componentes de una lavadora pasan a interconectarse a Internet y tú la puedes conectar, administrar desde tu celular, desde cualquier punto? ¿No? Lo mismo que les cuento a mis estudiantes, ejemplo, ¿no? Un ejemplo clásico. Yo podría hacer una revisión de mi rutina y ver qué componentes podría o qué rutinas en específica podría yo automatizar para ahorrar lo que hoy en día nos falta. Vivimos un día pues muy movido, queremos sacarle más tiempo al día. Entonces cosas como prender una terma, preparar un café o automatizar las luces de la casa, las persianas, cosas como esas son proyectos interesantes para poder aprender cómo manejas todo lo que son dispositivos conectados a Internet. Entonces, dispositivos conectados a Internet tenemos la mayoría de dispositivos. Con eso también vemos un tema en cuanto a la seguridad, ¿no? ¿Qué dispositivos tienen o manejan información sensible que nosotros debemos ponerle una capa de seguridad para poder interconectarlos? ¿Ok? Por ejemplo, la otra pregunta que haríamos es, ¿qué deseamos conectar a Internet? Analizando las necesidades propias dentro de casa, no sé, por ahí alguien me puede decir, yo necesito conectar a Internet mi cafetera. Pero mi cafetera solamente tiene on-off, tiene un enchufe, pues nada. ¿Cómo hago para que esta cafetera se conecte a Internet? Ahí viene lo que es la domótica y lo que viene también ya la conexión a Internet. Nosotros trabajamos con un controlador universal, por decirlo menos, que es Arduino. Arduino y todas sus variantes. Tenemos varias variantes de Arduino dentro del curso para poder trabajar, ¿no? Tenemos hasta Raspberry para que puedan experimentar algún proyecto que puedan tener en mente o quieran desarrollar. Pero iniciamos propiamente con Raspberry, con Arduino, conociendo sus partes, cómo funciona, y de repente utilizar un Arduino, ¿no? Con conexión a Internet, más un relay, dejo prendida la cafetera, y desde un aplicativo en específico podría, desde mi celular, prender la cafetera o apagarla. Es algo tan sencillo. Entonces, eh, tendríamos que ir evaluando, ¿sí? Evaluando qué, ¿no? ¿Qué deseamos conectar? ¿Sí? Pero ya dentro de toda esta evolución de Internet de las cosas,
se van creando diferentes protocolos. Yo les había comentado que la parte de sensores y actuadores se comporta muy diferente a la parte de TCP/IP o de Internet, como se conoce. Son dos, ¿no? Dos ambientes muy diferentes donde la información se comporta de una manera en específica. Pues parte del curso es entender cómo esa información, qué protocolos, qué soluciones y cómo enlazo esa información y la llevo a la capa de Internet. Una vez que la lleve a Internet, de ahí puedo enviarla a un sinfín de servicios que existen ya en Internet, ¿no? Ahí está, por ejemplo, los asistentes eh, de, de Google, de Amazon, ya están ahí controlando ciertos dispositivos. Yo puedo llevar ahí, crear una rutina para poder encender, apagar un componente. Siempre en clase le digo a los chicos, yo lo que busco es que usted controle lo mínimo, prender un LED, apagar un LED de forma remota, con eso yo me doy por bien servido. Porque lo que usted está haciendo es llevar información de Internet hacia esa parte electrónica, ¿no? Y los electrónicos hablamos de ceros y unos, y un lenguaje binario. Entonces, poder llegar, ¿no? Enviar desde mi celular un comando que termine siendo un 0 y un 1 dentro de mi Arduino, con eso ya puedo controlar cualquier cosa. Lo demás tienen un sinfín de librerías, hay que aprender a utilizar las librerías, cómo configurarlas, eso ya es parte del propio laboratorio. Entonces, Internet de las cosas ha venido para quedarse, y es más, con esta nueva ola de tecnología que va a traer todo lo que es la inteligencia artificial, se van a poder hacer ciertas rutinas en automático que me va a permitir eso, ¿no? Me va a poder controlar, ¿sí?, los objetos que están dentro de casa. Si hablamos un poco de la relación que va a existir entre las personas y los objetos, que ya podemos ver esa relación. Usted mismo puede, hace un momento le decía, puede hacer un escaneo de qué componentes tiene Internet. ¿Cómo sería si es que quiero controlar? El fin al final es automatizar y hacer que tu día a día sea mucho más llevadero, ¿no? Sacarle mucho más tiempo a los días. Entonces, durante esta evolución ha venido diferentes tecnologías que han venido creándose, ¿no? Una de las cosas que sí la veo como el punto, ¿no? El punto donde todos los actuadores y todos los sensores logran converger es un dron. ¿Sí? Los que hemos tenido la oportunidad de trabajar con un dron ¿no? Está lleno de sensores, está lleno de actuadores que me permiten llevar ese dispositivo como tal y tener un control tan fino que yo puedo tener un dron y enviarlo directamente a un grupo de personas y el dron no va a llegar a ese punto porque sus sensores y cómo está concebido no le va a permitir. ¿Sí? Son drones con los cuales trabajamos dentro del laboratorio también. Eso también, una de las cosas que hace Pexur es preocuparse por invertir en tecnología, ¿no? Entonces, tenemos muchos equipos para que ustedes puedan, al terminar el curso, plasmarlo en un proyecto. Digamos, usted desea hacer un proyecto de IoT donde involucra un dron, aquí tenemos un dron. Donde necesita un brazo robótico, aquí tiene un brazo robótico. Componentes tenemos para que usted pueda utilizar, ¿no? Entonces, eso es lo que nos ayuda. Luego, ¿quién dice que de repente su proyecto termina siendo un proyecto innovador, un startup? ¿Sí? Imagínate que puedas tener una solución en estos 3 módulos que acompañamos, o sea, para que puedas al final desarrollar un proyecto
y presentarlo en una de estas, en estos eventos de startup y sacarlo adelante, ¿no? Buscar personas que quieran invertir y termina siendo. O sea, al final Arduino lo que es crear todo un prototipado de un proyecto para que usted lo pueda utilizar. Y ya si quiere llevarlo a otro nivel, claro que se necesita mayor inversión, se necesita componentes mucho más duros en términos de que soporten ciertas características también. ¿Ok? Entonces, hasta ahí yo podría hacer una introducción, pero sí permítanme presentarles este esquemita que va a hablar por sí solo en cuanto... A ver, ¿dónde estás? Ok, miren, este esquema que les he preparado es un resumen de todo el curso. ¿Cómo así? Nosotros empezamos, ¿no? Empezamos los laboratorios armando todo este esquema. ¿Qué hay en este esquema? A este lado usted tiene los actuadores, ¿sí? Actuadores como, por ejemplo, un sensor de movimiento, ¿no? Un ultrasonido, un sensor de temperatura. Estos actuadores se conectan al Arduino, ¿ok? Y este Arduino va a ser controlado por un equipo donde usted ya tiene instalado el IDE de Arduino. Desde ahí usted va a configurar los parámetros para poder hacer funcionar ese sensor. Una vez que haya terminado eso, ¿sí? Puede crear en Tinkercad, ¿sí? O simular, Tinkercad es un simulador, cuál es el comportamiento esperado físicamente. ¿Ok? Y luego, al lado derecho, también a la par, tenemos otro Arduino donde usted va a conectar actuadores. Actuadores que van a recibir una información, ¿no? Para que se comporten de una manera esperada. Actuadores como, por ejemplo, básico, un LED, ¿no? Un LED, o de repente una válvula, ¿sí? Una válvula, o una de estas pantallas LED donde usted va a enviar un mensaje. ¿Ok? Yo le decía, ¿y cómo o sea, toda esta parte inferior, que es la parte de sensores y actuadores, se comportan de una manera? Entonces existe un protocolo que se llama MQTT. Vamos a levantar nuestro propio servidor MQTT y desde ahí vamos a empezar a interconectar toda la parte de actuadores y sensores a este servidor MQTT. ¿Ok? Luego, localmente también vamos a instalar otro software que se llama Node-RED. Node-RED me va a servir, es un lenguaje de programación gráfica, me va a servir para poder crear dashboards que me permitan monitorear mis sensores y mis actuadores, ¿no? Monitorear mis sensores y crear eventos para poder enviarlos a mis actuadores. Y ya luego, para llevarlos a la nube, también necesitamos otro protocolo como MQP que me va a permitir llevar toda esta información. Podemos utilizar MQTT también, ¿sí? Podemos llevar ese mismo servidor, podemos llevarlo a la nube. Entonces tenemos toda esta arquitectura para ya desarrollar nuestros laboratorios en los 3 módulos y llevarlos de la mano para que usted pueda entender no solamente cómo funcionan los actuadores y los controladores, sino cómo convive toda esta red con la red de TCP/IP. ¿Ok? Al final, si usted quiere hacer un proyecto de IoT, tendría que entender básicamente de cuál es el comportamiento, cómo se funciona, cómo se programa, porque hay que programar en el Arduino. Es una programación básica, no es tan complicada. Eh, Entender por la programación, no se preocupe, nosotros ya tenemos diferentes programas para que usted pueda entenderlo, modificarlo y hacerlo funcionar. En la parte teórica donde revisamos cuál es el funcionamiento, cómo funciona Arduino propiamente y cómo poder meterle código, ¿no? Cómo conectarlo. Ayuda mucho para esta fase lo que es Tinkercad, ¿no? Tinkercad es una herramienta gratuita donde usted tiene cuenta, accede, y nosotros le vamos a dar ciertos ejercicios para que su curva de aprendizaje sea mucho más rápida a que si lo hiciera solo, ¿no? ¿Qué más? ¿Okay? Entonces, no sé si hasta ahí tienen alguna consulta, no sé si Marta me puede ayudar con alguna consulta que pueda resolver.
¿Ninguna? Ok, entonces continúo. Si no hay consultas. Profesor, sí, buenas tardes. Sí, no hay ninguna consulta de momento. No sé si de repente alguno de los chicos tiene alguna consulta, pregunta. Chicos, por favor, sí les agradecería inmensamente. Este es el momento de repente, en base a lo que el profesor ha ido comentándonos, si tienen alguna consulta, inquietud, por favor. Alberto, Andrea, Eddie, Francis, Iván. ¿Alguna consulta, chicos? Preguntas clásicas que hacen en este tipo de evento. Pueden escribir, si no pueden abrir el micro. Por ejemplo, son los requisitos, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos mínimos que un postulante a este curso necesita? Mira, el curso necesita que usted entienda cómo funciona Internet y de lo demás nosotros nos encargamos. La parte electrónica, hay todos unos cursos o unos temas específicos que van a hacer que usted entienda cómo funciona la electrónica dentro de estos componentes. La parte de TCP/IP, la parte de IP, que propiamente las redes, bueno, tienen al frente al especialista que les va a ayudar a entender cómo se comporta, cómo funciona todo este mundo de IPs, de conexiones, de gateway, routers, switches, para poder enlazar todo lo que tenemos, ¿no? Todo lo que les presenté. ¿Ok? Luego, eh, equipos, ¿no? ¿Qué equipos vamos a utilizar? Miren, nosotros tenemos un kit de Duoino Kit, donde tienes el Arduino Nano y tienes también todos los componentes IoT. Es todo un kit exclusivo para el aprendizaje de Internet de las cosas. Tiene todos tus sensores, tiene tus actuadores, tiene las resistencias interconectadas. Podemos utilizarlo, ¿no? Hay como 8 laboratorios que me permiten utilizar ese kit. Adicional a ello, tenemos kits individuales con el cual usted puede interactuar, ¿no? O sea, en Tinkercad usted podría trabajar tranquilamente, pero por experiencia, la destreza de interconectar, la lógica de armar mis equipos, mi resistencia, mis sensores, cablear propiamente cada uno de ellos, es muy diferente la experiencia a una experiencia en un simulador. ¿Ayuda el simulador? Sí, ayuda a que usted no pueda, pues, de repente por equivocación enviarle un voltaje mayor al que puede soportar esa resistencia, ese sensor o ese actuador. Ayuda, sí, a que usted pueda trabajar, pero en el día a día se aprende, ¿no? Profesor, tenemos un participante que quiere participar con su audio. Vamos a solicitar que lo reactive. Es Dale. Roberto. Roberto, ¿ya puedes activar tu audio? Sí, puedes hacer tu pregunta. Te Buenas escuchamos. tardes. Sí, sí, buenas tardes. Una consulta. Para poder desarrollar esta herramienta de Internet para las cosas, ¿es necesario tener conocimiento suficiente del Arduino? ¿Conocimiento necesario? No. A ver, usted en 2 clases va a entender cómo funciona el Arduino. ¿Ok? Qué voltaje soporta, qué pines son digitales, qué pines son analógicos. O sea, todo eso es parte del curso. O sea, un primer módulo lleva a usted a lo que mostraba en este momento, ¿no? A esta primera fase, ¿no? A esta primera fase. Cómo funciona cada uno de estos componentes, ya sea en el simulador como físicamente. ¿Sí? Ahí sí entran conceptos de electrónica, conceptos que de repente los vieron en colegio, los vamos a recordar y vamos a llevarlo a un siguiente nivel donde hablamos de cómo la señal se comporta en cada uno de estos sensores y actuadores. Y de acuerdo a cómo se comporta, lo vamos a tratar de forma digital o de forma análoga. Y de eso el Arduino es el especialista, ¿no?
Lo que sí de repente pueda tener un poco de dificultad es entender cómo esa señal que está en el Arduino, que está en una red muy diferente, la vamos a llevar a una red de Internet. ¿Ok? O sea, mientras usted aprenda actuadores, sensores y se quede en Arduino, eso es domótica. ¿Sí? Eso es domótica. Pero llevarlo de aquí a Internet, a un servidor donde tengo un software configurado, que no es muy difícil configurarlo, ¿no? Es más, todo el proceso de configuración va de la mano con el docente, preparado con un laboratorio paso a paso para que usted pueda desarrollarlo y trabajarlo, ¿no? Que pueda replicar esto en casa, sí es posible. El software MQTT y Node-RED no necesitan muchos recursos de un equipo, ¿no? De eso sí va de la mano con el propio curso. Ok, Roberto, espero haberte respondido a tu consulta. Ok, gracias. Entonces continuamos. Estos son los equipos, ¿no? Este es un nano, este es un nano que tranquilamente puede ser el tamaño de un dedo. La imagen la pone del mismo tamaño, pero es para que puedan ver las características, ¿no? Todos estos pines van dentro de un protoboard y ese protoboard hago las conexiones para poder trabajar, ¿no? Acá está mi Arduino 1, que tranquilamente puede caber en una palma de la mano. Y ahí vamos a ir trabajando con cada uno de los componentes. Vamos a revisar los sheets, ¿no? Los sheets que son una especie de módulos que le dan cierta característica al Arduino. Por ejemplo, si yo quiero que mi Arduino no se conecte a Wi-Fi, sino que se conecte a la red de celular, por ejemplo, ¿no? En un momento participamos en un proyecto donde lo que queríamos hacer es un proyecto donde preparábamos alertas tempranas ante los huaicos, toda la zona del cono oeste. Entonces, la idea era poner ciertos sensores en todo el perímetro de esta zona, ¿ok? Pero ahí no tenemos internet. Entonces, ¿qué necesitamos? Conectarlo a la red de celular. Le agregamos un chip, ¿no? GSM, ¿no? Y ahí nos conectábamos directamente. Al final, lo que va a enviar son valores mínimos, ¿no? Textos, simplemente, no sé, pues, lo que íbamos a medir era ahí temperatura, cantidad de lluvia, si es que está lloviendo, y la velocidad del viento. Con esos tres valores censados en todo un perímetro, en todo el valle del Rímac, podíamos de repente tener una ventana de 10, 15 minutos entre que la lluvia estaba por cierto punto y va a llegar, ¿no? En dirección a la zona de Chosica, básicamente, ¿no? Donde se ven muchos huecos. Entonces la idea era eso, ¿no? Entonces lo que se hacía ahí era al Arduino agregarle un módulo GSM, un chip, propiamente de esto trata esta diapositiva. Yo le puedo agregar un chip característico que me permita darle una propiedad a la cual yo pueda ajustar para que mi proyecto salga adelante. Luis nos pregunta, la tarjeta ESP32 también, sí, contamos también con la Note MCU, yo la conozco como Note MCU, ¿no? También es muy dinámica esa tarjeta porque tiene ya Wi-Fi incorporado. O sea, no necesita, como el Arduino necesita un módulo para Wi-Fi. Arduino Nano tiene, algunos Arduino Nano tienen el Wi-Fi incorporado y el Note MCU o el ESP32 también tiene el Wi-Fi incorporado. Tenemos aquí un pool de estos para que, o sea, si usted me dice, yo quiero hacer un proyecto con Node MCU, adelante, ¿no? El mismo código que descargamos y lo podemos subir a Arduino, ¿no? Con alguna modificación, también la podemos llevar al Node MCU para que usted pueda trabajar.